Bueno, después de haber visto en el vídeo anterior del tema 14 eh, una introducción a cuáles son las técnicas fundamentales en la comparación de dos poblaciones, vamos a ver ejemplos, de ejemplos de aplicación. Hemos visto que era fundamental detectar cuál era la técnica adecuada al caso concreto. Entonces vamos a practicar un poco con todas estas técnicas. Vamos a ver diferentes situaciones en las que se aplicaría cada una de estas diferentes técnicas. Fijaos que para ello, si vais al apartado de complementos del blog, hay tres ficheros, que los tenéis aquí señalados, que son muy importantes. Fijaos, este es un fichero que se llama Situaciones de comparación de dos poblaciones en ciencias de la salud. Este, Situaciones de comparación de dos poblaciones en ciencias humanas. Y este, Soluciones de las situaciones de comparación de dos poblaciones. Este es las soluciones de estos dos ficheros. Estos son problemas, pero fijaos que la diferencia es que estos son de ciencias de la salud y esto es de ciencias humanas. Esto surgió cuando hace un tiempo estaba dando un máster en ciencias de la salud y un máster en ciencias humanas, vi que estaba explicando lo mismo y se me ocurrió hacer ejemplos diferentes y dos ficheros, digamos, paralelos. Como vamos a ir viendo, hay toda una serie de problemas que en realidad son paralelos, unos formulados en ciencias de la salud y otro en ciencias humanas. Pero el problema estadístico es el mismo. Los números que tenemos son los mismos y por lo tanto los resultados son los mismos y las conclusiones, hombre, son diferentes porque el material de punto de partida es distinto, pero en realidad la conclusión estadística en abstracto es la misma. Bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco estos ficheros. Vamos a empezar voy a coger el de ciencias de la salud, pero tengo abiertos aquí fijaos, tengo abierto aquí tanto el esquema que utilizamos en la lección anterior, como el fichero con los problemas en ciencias de la salud, como también tengo abierto el fichero de las soluciones, el fichero de soluciones, como también iremos consultando. Por lo tanto, vamos a manejarnos un poco en los próximos vídeos, porque seguramente me llevará más de un vídeo esta explicación. Vamos a ver ejemplos concretos de aplicación. Empecemos con el primer problema. Fijaos, lo leo en comparación de ciencias, en situaciones de comparación de dos poblaciones en ciencias de la salud, pero lo podríamos leer perfectamente en ciencias humanas. Mirad, dice, se ha estudiado la prevalencia de una abundancia. Prevalencia quiere decir la cantidad de personas que tienen, la frecuencia, digamos, la frecuencia que tiene una determinada patología. Por lo tanto, dice, se ha estudiado la prevalencia de una patología oftalmológica entre personas usuarias de más de 5 horas diarias de ordenador durante más de 10 años y personas que no usan habitualmente el ordenador, o sea, menos de 30 minutos diarios. Fijaos que de esta manera establecemos dos tipos de individuos, dos poblaciones, una de usuarios, de grandes usuarios de ordenador, o sea, que durante más de 10 años han usado el ordenador a razón de 5 horas diarias de promedio, y en cambio otro grupo de individuos que solamente utilizan el ordenador poco, como máximo 30 minutos diarios. Los que están en situaciones intermedias son criterios de exclusión, no entran dentro del estudio. Hay que a veces dicotomizar muy claramente los dos grupos para compararlos. Dice, en un grupo de los usuarios de ordenador, el grupo de los usuarios, de los altos usuarios de ordenador, 14 de 50 tienen esta patología. 14 de 50, 28%. Y en cambio los otros, en el otro grupo, el de los usuarios bajo usuarios de ordenador, hay 5 de los 50 que tienen la patología, o sea, un 10%. O sea, tenemos un 28% respecto a un 10%. Y el problema es, esta diferencia, que es matemática, evidentemente, 28% es diferente del 10%. El problema es si estadísticamente esta diferencia es significativa. O sea, en definitiva, si esta diferencia podría ser fruto del azar. O sea, que si volviera a hacer otro muestreo con 50 pacientes, 50 personas de un grupo y 50 personas del otro grupo, sí podría tener resultados de este tipo, con estas diferencias, o por el contrario, esto podría pasar que fuera al revés, ¿no? Que los que tienen más patología fueran los
los usuarios de bajo nivel de ordenador. En todo caso, esta diferencia es significativa, es fiable, es algo que tiene una explicación detrás que hay que buscarla y ya no es nuestro problema, nuestro problema es estadístico únicamente. Bien, fijaos que podéis leeros formulado en ciencias humanas, es pues, cuántas personas conocen la definición entre dos grupos, estudiantes de filología y personas no universitarias en general, ¿no? Bueno, el planteamiento es el mismo, simplemente. Quiero que os lo miréis si tenéis curiosidad. Bien, en todo caso, viendo el esquema, la variable es claramente dicotómica. Una persona, hay dos grupos, es evidente, no es necesario que os lo diga, tenemos dos poblaciones, en este caso los altos usuarios de ordenador y los usuarios a bajo nivel de ordenador. La variable es dicotómica porque el paciente tiene o no la patología, la persona tiene, el individuo tiene la patología o no la tiene, es una variable dicotómica. Son muestras independientes, no son relacionadas. ¿Por qué son independientes? Porque tenemos dos grupos que no tienen nada que ver. Unos son los que tienen alto nivel de uso del ordenador y otros los de bajo nivel de uso. Pero son muestras independientes, son personas completamente diferentes. Y fijaos, el tamaño de muestra es mayor de 30 por grupo. Es mayor de 30, es 50. Y el valor esperado por grupo tiene que ser mayor o igual que 5. Esto, y ahora ya vemos el contexto de uso de este concepto de valor esperado. Hemos dicho en el problema que tenemos el 28% y el 10%. 28 y 10% hacen un promedio, claro, fijaos, tenemos un 28 y un 10%. El 28 y el 10%, el promedio es 28 más 10, 38, dividido por 2, 19. Un 19% es el promedio, digamos. Por lo tanto, si fueran iguales los dos grupos, tendríamos un 19%, digamos, de prevalencia de la patología. Un 19% a nivel de 50, esto representa, si un 19% por 50 sería 9,5, que es la mitad de 19. Por lo tanto, lo que yo esperaría sería 9,5 del grupo de 50, es el valor esperado, digamos, ¿no? Y en el otro grupo de 50 también sería 9,5, porque estoy igualando, estoy suponiendo, en el punto de partida, en lo que llamamos la hipótesis nula, sería que son iguales. Todo es igual hasta que no se demuestra lo contrario en ciencia, a nivel de comparación de dos grupos. Por lo tanto, yo voy a suponer que son iguales. Si fueran iguales, el nivel de prevalencia global que yo esperaría, ¿no?, sería un 19%. Esto transformado a nivel de 50 y 50 serían 9,5 de un grupo y 9,5 del otro grupo. Fijaos que 9,5 es mayor que 5, ¿veis? Es mayor que 5. El valor esperado por grupo es mayor que 5. Es 9,5 por grupo. Por lo tanto, estoy en esta condición de aquí, ¿veis? Estoy en esta condición y por lo tanto tendría que aplicar el test de proporciones o el test de la G cuadrada. Si miráis los resultados, si ahora yo aplicara en un software estadístico cualquiera, y hablaremos en algún otro momento de softwares estadísticos, pero si yo aplicara en un software estadístico, por ejemplo, en este caso estoy aplicando mediante un software que se llama StatGraphics. Bueno, pues si yo aplicara esta comparación de dos proporciones, del 28% o en tanto por 1, proporción 0,28 y 0,1, que son estos porcentajes con tamaños muestrales de 50 y 50 respectivamente, yo tendría que el p-valor sería 0,021. Esto quiere decir que esta diferencia es significativa. Las posibilidades de que esto sea debido al azar son muy pequeñas. O sea, si yo tuviera que estas dos poblaciones, no las dos muestras, yo tengo que tomar decisiones poblacionales a partir de lo que tengo a nivel muestral, de la información que tengo a nivel muestral. Si mis poblaciones, si los millones y millones de personas, altos usuarios de informática y bajos usuarios de informática, tal como los estoy definiendo, fueran iguales en cuanto a la proporción de presencia, de prevalencia de esta patología oftalmológica, si fueran iguales, haber visto muestralmente esta diferencia que estoy viendo en 50-14 en un grupo y en 50-5
Esto es muy poco probable ver esto. Si fuese cierta la hipótesis de que son iguales. Este es el razonamiento fundamental. Si fuesen iguales las poblaciones, ver esto es muy poco probable. Por lo tanto, como es muy poco probable ver esta diferencia que estoy viendo a nivel muestral, me he de fiar que esta diferencia que veo es significativa, es debida a algo que ya me trasciende y no es mi problema explicar. Pero aquí hay una diferencia que no es fruto del azar, que es algo, una diferencia fiable. ¿De acuerdo? Bien, este es el problema 1. Si os parece, lo dejamos aquí y en el fichero siguiente, en el vídeo siguiente, avanzaré con el 2 y el 3, con el problema 2 y 3, y así poco a poco iremos explicando todos los problemas. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias.